emoción y después pues saber que el movimiento pues no es de Javier, pero que al cual Javier le ha dado rostro por un buen rato, está involucrado, pues volvió esto clarísimamente indispensable. Hace 2 días me senté con ellos, con una parte del movimiento, y hablaron y contaron historias y explicaron por qué están donde están, y de repente me sentí como muy lejos de un dolor que me corresponde a mí también, ¿no? Porque tendemos a decir números y ya, pero cuando uno piensa en los nombres, en los apellidos, en las familias, en las cicatrices que se quedan, algo tenemos que hacer, algo tenemos que hacer. Ese día se dijo una cifra que decía 50.000 muertos. Pues, habrá unos que digan que son más, otros que digan que son menos, pero es una cicatriz profundísima, y creo que es indispensable que no dejemos que la indiferencia crezca y que hagamos algo. Todos podemos desde nuestra trinchera, y esta carta que les voy a leer ahora es un primer paso para que cada quien se involucre como crea conveniente. Pero lo que sí no podemos es cerrar los ojos y acostumbrarnos a convivir con este nivel de violencia, de dolor y de injusticia, ¿no? Así que bueno, les voy a leer la carta que estamos proponiendo hoy, que nos ayuden primero, bueno, ustedes a firmarla, pero después hacer que el mundo entero se entere que existe y que la firme, y pueda venir acompañada, pues eso, de muchísimas voces pidiendo lo mismo. Se las voy a leer y ya me voy a callar. Presidente Barack Obama, la Casa Blanca, 1600 Pennsylvania Avenue, Washington, D.C. Estimado Presidente Obama, la evidencia oficial es indisputable. Entre 2006 y 2010, 34.162 mexicanos han sido ejecutados, esta es información del gobierno mexicano, 5.397 han desaparecido y 11.333 migrantes de otros países fueron secuestrados solamente entre abril y septiembre de 2010, dato de la Comisión Nacional de Derechos Humanos de México. Y de 2007 a 2010 fallecieron 283 estadounidenses en territorio mexicano. Esta es información del Departamento de Estado de los Estados Unidos. Y se estima que la mayoría fueron por causas relacionadas con el crimen y la violencia. Una dependencia estadounidense estimó que entre 2004 y 2008, 84% de las armas incautadas en escenas de crímenes en México provenían de los Estados Unidos. Un gran porcentaje de ellas son armas de asalto que antes habían sido importadas a los Estados Unidos. Por ejemplo, desde 2006, los fusiles de asalto AK-47 fabricados en Rumania han sido las armas más comúnmente compradas en el mercado estadounidense para ser enviadas a México. Usted tiene la autoridad para usar la legislación actual que prohíbe la importación de armas que no son para un uso deportivo y armas de asalto que no son para el deporte. La violencia destruye vidas y familias y amenaza la democracia mexicana. Presidente Barack Obama, frente al evidente tráfico de armas de Estados Unidos a México, usted puede realizar 3 acciones que no requieren aprobación del Congreso en su país: detener inmediatamente y prohibir la importación de las armas de asalto a los Estados Unidos, porque muchas se mandan de contrabando a México; ordenar a los vendedores a reportar a la Oficina de Control de Bebidas Alcohólicas, Tabaco, Armas de Fuego y Explosivos, ATF, la venta de varios fusiles de asalto a una misma persona durante un periodo de 5 días. Aumentar la capacidad regulatoria de la ATF en las regiones donde se abastece el contrabando de armas a México, en especial en los estados fronterizos. La adopción de esas medidas va en el interés nacional de su país y es una forma de que ratifique su compromiso con los derechos humanos. Atentamente, los organizadores en México: Alianza Cívica, Propuesta Cívica, CENCOS, Evolución Mexicana; en Estados Unidos, Global Exchange, Washington Office on Latin America. Pues esa es la carta.
y le voy a pasar la palabra a Sergio Aguayo, que fue a mí el que me convenció de estar sentado hoy aquí. Gracias, Diego. Seré muy breve porque simplemente explicar cómo se origina y el significado. Las cifras ya están dadas. Vivimos una tragedia humanitaria sin precedentes en la región. Si incluimos a Centroamérica, el número de muertos asesinados se eleva a 130,000. Por tanto, no somos el único país que está padeciendo las consecuencias de esta guerra. Estuve en Costa Rica, en el Instituto Interamericano de Derechos Humanos, para empezar a negociar la incorporación de organismos centroamericanos a la campaña, y me impresionaron las cifras, la magnitud de la violencia en algunos estados de esa región. La causa es muy clara, no voy a meterme demasiado, pero estamos en medio de un ciclo, atrapados en un ciclo. Del sur están fluyendo hacia el norte centenares de miles de migrantes y drogas. Y del norte de Estados Unidos nos están llegando armas y decenas de miles de millones de dólares. Ese es el ciclo dentro del cual que está generando la violencia. Un ciclo que no pueden o no quieren frenar los gobiernos de la región, América Central, México y Estados Unidos. Por supuesto, resalta la hipocresía de la principal superpotencia, Estados Unidos, que predica la dignidad humana y sin embargo es incapaz de frenar el contrabando de armas ilegal que se hace a nuestro país. En este contexto, las sociedades tenemos que defendernos, y estos inician diálogos entre Alianza Cívica y la Washington Office on Latinoamérica hace ya bastantes meses, cuando empezamos a discutir la posibilidad de iniciar una campaña conjunta. El texto de la carta, contenido, objetivos, todo está siendo discutido con organismos de derechos humanos de Estados Unidos, y esperamos que pronto se incorporen representación de América Central para que realmente sea una movilización centroamericana. Lo que buscamos es no solo frenar el flujo de armas, sino cambiar la percepción regional para que las sociedades y las élites de esta región del mundo pongan a las víctimas, los intereses de las víctimas y de las mayorías en el centro de las políticas, en el centro de este ciclo perverso que es el que nos está afectando. Y esto nos lleva a la relación de esta campaña y de las organizaciones con el movimiento que representa Javier Sicilia. Por supuesto que hay una convergencia de objetivos inmediata, automática, natural. Todos estamos por defender a las víctimas y por poner en el centro del esfuerzo intelectual y de la acción cívico-política a las víctimas. Sin embargo, creo que en el caso de esta campaña hay algo más. Ya lo habíamos conversado con Javier, simplemente lo reitero. Es la manera como el movimiento se está convirtiendo en un fenómeno nacional e internacional. Porque con esta campaña, Alianza Cívica y yo mismo nos estamos uniendo de manera consciente, deliberada y orgánica a este movimiento a través de un proyecto concreto. Porque el reto del movimiento es trasladar la indignación que salimos a las calles a expresar, pero en acciones concretas como esta. Y creo que esa va a ser una de las modalidades que van a permitir que este movimiento crezca con un rasgo diferente. Estamos frente a un conflicto de larga duración que tiene raíces internas y raíces externas. No basta con que exijamos al gobierno de Felipe Calderón, al Congreso, a la Suprema Corte que tomen medidas, si no atacamos también las causas que se están originando en el exterior. En ese sentido, lo que estamos haciendo con esta campaña es un esfuerzo deliberado
por cambiar la percepción que se tiene sobre lo que pasa en México en el exterior, no solo Estados Unidos, América Central, sino en el mundo, pero además de eso, entablar relaciones de trabajo con organismos como el nuestro, para poder impulsar acciones conjuntas. Solos no vamos a llegar a ningún lado, o no alcanzaremos a enfrentar la tarea. Necesitamos la solidaridad de las sociedades de Estados Unidos, América Central y el mundo. Y eso es lo que estamos buscando y eso es lo que estamos obteniendo, porque estamos convencidos que la defensa de la dignidad humana que está en el trasfondo de esta campaña es compartida por amplios sectores de la humanidad. Y en la medida que obtengamos ese respaldo, podremos enfrentar con alguna posibilidad de éxitos parciales tal vez, a este ciclo perverso en el cual se mezclan funcionarios corruptos y mercaderes de la muerte. Muchas gracias.